Hmm, Vous pensez que la violence subie par les femmes politiques différe-t-elle de celle que rencontrent les hommes politiques? ¿Piensas que la violencia que sufren las mujeres políticas es diferente a las que viven los hombres políticos? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que son dos escenarios distintos, ¿no? Si bien creo que dentro del campo popular, de las fuerzas de izquierda, los populares que quieren la transformación de la sociedad, hay situación de violencia para ambos, ¿no? De violencia verbal, de represión. En el caso de las mujeres tiene una connotación especial, ¿no? Insisto, primero por temas estructurales, ¿no? El lugar de la mujer todavía en nuestras sociedades es el hogar, ¿no? Prioritariamente es un poco lo que se maneja, digamos, en la sociedad. Y en segundo lugar también por estos temas más de cultura patriarcal en el cual la mujer siempre está mucho más expuesta al escrutinio público desde su vida personal, ¿no? Cómo se viste, con quién anda, dónde está a determinadas horas de la noche. En fin, hay un escenario violento que lo que busca, creo, no es juzgarla con la misma vara por sus capacidades académicas, por su capacidad ejecutiva, por su resolución política, sino por temas más de índole personal relacionadas, insisto, a estos estereotipos de lo que debe ser una mujer, ¿no? Entonces sí son temas distintos, ¿no? Incluso esto se va a agravar cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, de los sectores indígenas, ¿no? Perú es un país intercultural, diverso, tenemos más de 47 lenguas y una población indígena muy grande, 30% del país se reconoce quechohablante, por ejemplo, ¿no? Proviene de un pueblo originario. Y las mujeres originarias han estado asociadas siempre a las labores subalternas, ¿no? Excluidas del tema político y cuando quieren incursionar en la política también son expuestas a una violencia racista y clasista, ¿no? Entonces sí creo que es distinto, además por ser las mujeres quienes generalmente resguardamos también la tradición, la lengua, el vestuario, ¿no? Entonces, eso también ha sido, aquí en el Perú hemos tenido expresiones racistas lamentables de... Est le suivant. Pouvez-vous décrire un moment où vous-même ou un collègue avez été confronté à de l'intimidation ou de la violence et expliquer comment cela a influencé votre travail? La primera pregunta, si podrías explicar cómo tú misma o tus colegas han hecho frente o han estado confrontadas a la violencia o a la intimidación y cómo ha impactado en tu vida. Sí, bueno, personalmente he tenido que enfrentar esta violencia política, ¿no? En el sentido de que estamos siempre expuestas al escrutinio, no por nuestras cualidades profesionales, no por nuestras capacidades políticas, sino en tanto nuestra condición de pareja, expareja de alguien más, ¿no? Creo que eso es algo que vivimos mucho las mujeres, que es una forma de sacarte del debate público, meterte a la esfera personal y empezar esas descalificaciones, ¿no? Es una forma muy común aquí y que hace que las mujeres también se replieguen, ¿no? La mujer, y eso lo digo también a título personal, cuando entramos a la escena pública a disputar un cargo de representación, somos expuestas a un escrutinio mucho más general, sobre todo si somos opositoras a los grupos de poder, ¿no? Cuando eres parte de los grupos de poder, pues ahí todo fluye mucho mejor. Lo vimos en el caso de Dina Boluarte, que pudo ser presidenta del Perú 4 años y a nadie le importó, no le importó a ella para nada el tema de ser mujer, ¿no? Al contrario. Pero creo que en el caso de las mujeres que tenemos una postura opuesta a los grupos de poder, que tratamos de tener una propuesta transformadora también, enfrentamos esta permanente intimidación, esta permanente violencia que, como digo, incluye desde meterte con tu entorno íntimo, personal, siempre estar mucho más juzgadas por temas físicos, por temas psicológicos, por las parejas, por la familia, el entorno familiar, y no con la misma vara que se mide a cualquier otra persona del género masculino, ¿no? Sí, yo, bueno, como lo he ido mencionando, ¿no? Todavía tenemos
políticos que tienen una actitud muy tolerante hacia la violencia con las mujeres, desde defender actitudes sexistas hasta tener actitudes discriminatorias. Algunas también, insisto, muy arraigadas en patrones culturales, patriarcales, ¿no? Que cuesta remover. Yo creo que ahí hay una labor educativa que es indispensable y que tiene que orientarse a garantizar que las mujeres tengan todas las condiciones para participar en la política como un espacio libre de violencia, ¿no? Que les genere la posibilidad de desarrollarse plenamente y que no las tenga más bien permanentemente en la defensiva, estando temerosas, ¿no? Pendientes de que pueden ser objeto de alguna sanción, de alguna discriminación, de ser juzgadas, insisto, también por sus roles domésticos, por cómo llevan la maternidad, por cómo llevan la vida en el hogar, ¿no? Creo que eso es algo, una tensión que las mujeres se enfrentan permanentemente. Y todavía tenemos esto desde el más alto nivel, una cosificación también a las mujeres. Acaban de sacar a un presidente en el Perú, a un presidente encargado que ha sido destituido hace 2 días, José Gerí, que tenía una denuncia por violación sexual, ¿no? Esto no fue investigado porque ahí el poder intervino, pero que se tolere que la persona que ocupa el cargo más alto tenga esta denuncia de violación sexual, además un caso de contratación a mujeres de listas de OnlyFans, ¿no? Una cosificación permanente que no contribuye pues a tener una igualdad de género, e insisto, la política como un espacio igualitario donde las mujeres se sientan seguras, valgan por sus capacidades, por sus características políticas y no por la apariencia física, por lo que juzga el político, que sigue teniendo todavía mucho mayor control y poder, ¿no? Eso creo que es algo que todavía está en Perú en una situación eh, precaria, más aún con la influencia de las iglesias, ¿no? Aquí todavía tienen poder las iglesias evangélicas, por ejemplo, que han tenido una bancada en este Congreso, ¿no? La cual ha ido también dando normas contra, por ejemplo, la educación sexual integral, ¿no? Que ha sido sacada de las currículas escolares. Entonces tenemos una situación complicada donde los avances de las mujeres por tener igualdad de condiciones se enfrentan a estos políticos varones que todavía se rehúsan al cambio y al contrario siguen poniendo trabas y avalando actitudes de violencia, ¿no? Consecuencias para las mujeres. para la democracia también entendí, ¿no? Entonces, yo creo que tiene consecuencias muy graves. Vivimos ya un escenario de crisis democrática en Perú, donde la ciudadanía ha perdido poder frente a poderes instituidos como el Congreso, y a eso se agrava por esta situación de discriminación, de violencia, que impide una actividad política en igualdad de condiciones, ¿no? El proceso de democratización en Perú ha sido muy lento. Las mujeres apenas tuvimos derecho al voto en 1956, si no me equivoco, ¿no? Uno de los países, pero solo podían votar además las mujeres que sabían leer y escribir. Y recién en 1980 tenemos voto universal, se incorporan las mujeres analfabetas y de pueblos indígenas. Entonces tenemos una democracia en la que apenas vamos democratizando, ampliando los derechos para todos, y en ese para todos las mujeres todavía siguen rezagadas, ¿no? Insisto, hay marcos legales importantes, la ley de paridad, de alternancia, pero si no van acompañados de mecanismos de promoción, participación, empoderamiento, igualdad en el territorio, en el espacio de gobierno más básico, no van a tener y no están teniendo los resultados adecuados, ¿no? La democracia se vuelve excluyente y excluye a quienes son los más vulnerables. ¿Y quiénes son los más vulnerables en Perú? Son las mujeres, especialmente las mujeres más pobres y de pueblos originarios, ¿no? Entonces ahí hay un cruce de exclusiones que hace una democracia mucho más precaria y elitiza la política, ¿no? Entonces eso es algo que se tiene que cambiar, que combatir. Yo creo que las mismas mujeres están dando un ejemplo de democratización. Las protestas que vimos aquí del 2022, por ejemplo, fueron en su mayoría lideradas por mujeres aymaras, quechuas, con un protagonismo muy, muy importante e inusual, ¿no? Que no estábamos acostumbrados a ver desde la sociedad más limeña, más urbana, ¿no? Entonces creo que eso se tiene
que impulsar, que a respaldar, porque nos garantizaría una democracia mucho más profunda, más participativa, ¿no?